Para conversar con respecto al gabinete que encabeza desde ayer la señora Violeta Bermúdez, estamos tocando la puerta a Juan Paredes Castro, analista político de larguísima data y periodista, ciertamente. Juan, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Philip. A ver, ¿Cómo estás? Lo primero la primera impresión que te dio cuando te dijeron Violeta Bermúdez, ¿la conocías? ¿La tenías en tu mapa? ¿Qué opinión te suscita? Bueno, tenía una referencia de ella como constitucionalista y vinculada a actividades, digamos, pro derechos humanos en el campo de la mujer. No tenía más referencias, que bueno, ahora ya conocemos mucho más de ella, ¿no? Pero, mira, al margen de las personas y al margen de las especialidades, de la formación, de la trayectoria, lo que yo esperaba era una respondencia quizás un poco de más vuelo entre el discurso que escuchamos hace 2 días del nuevo presidente Francisco Sagasti, una correspondencia que despertase precisamente a los 2 compromisos que él había puesto en su discurso, ¿no? El compromiso de esperanza y de confianza, ¿no? Y yo me encuentro con que hubiese deseado en la presidencia del Consejo de Ministros, no estoy descalificando de ninguna manera a la doctora Bermúdez, creo que hará una buena función, pero desde el primer momento yo la veo a ella, o lo hubiera visto mucho más quizás en el papel de ministra de Justicia. En el Ministerio de Justicia, más que en la presidencia del Consejo de Ministros, pero quizás ha habido un examen mayor al interior de la conversación entre el presidente y ella y el gabinete, de que ella está para el momento en que está. Pero ahí te interrumpo y me acabo de acordar de la presidencia ficticia. A ver, cuando uno habla, Juan, de el primer mandatario, es cuando eligen a Juan Paredes Castro, y Juan Paredes Castro tiene un mandato que te da el pueblo peruano por 5 años. Y en ese mandato tú tienes que poner todas las políticas generales de gobierno y desarrollar un plan de gobierno de 5 años en todas las áreas y esferas de 19 ministerios. Pero este mandato es una encargatura que tiene además una circunstancia de tiempo muy corta y con objetivos muy específicos. Yo creo que por ahí va la cosa, como que Sagasti no se da cuenta de cuál es realmente su función. Por lo que veo hasta el momento, de repente corrige la señora Bermúdez y nos hace saber cuáles son las 3 ideas fuerza, salud, seguridad interna, elecciones. ¿Cuál crees tú que tendría que ser la agenda? Bueno, yo la estuve escuchando en la mañana en radioprogramas, pero más era la explicación en el sentido de que ella estaba ahí, bueno, por el momento, ¿no? Por las circunstancias que estábamos pasando. Pero al margen de las circunstancias que hemos pasado o estamos pasando, tenemos objetivos de gobierno muy, muy exigentes. Yo siempre veo a la presidencia del Consejo de Ministros como la jefatura de gobierno. Por eso te decía que al margen de las personas, ¿no? Mire, yo no estoy en contra de la trayectoria de la señora Bermúdez, debe tener una trayectoria brillante, pero lo que yo hubiese deseado, ¿no? Es a alguien con un compromiso más ejecutor de gobierno, o sea, alguien que precisamente respondiera a los 2 compromisos de Sagasti, esperanza y confianza. Es decir, yo tengo confianza de que ese puesto de primer ministro va a ser manejado como el motor del gobierno, porque entiendo yo que a Francisco Sagasti, por su discurso también, que le quiere estar en los temas de Estado, que también lo necesitamos, porque cuando se abandonan los temas de Estado, como Vizcarra, y te metes a hacer solo gobierno, y estás descuidando lo otro, estás descuidando el otro papel constitucional del país. A ese sentido voy. Entonces la señora Bermúdez, si se pone a la altura y entiende que tiene que ser una jefe de gobierno, o acompañar a Sagasti en la ejecución
e impulso del gobierno, lo veré bien, ¿no? A ver, lo que pasa, Juan, es que y tendríamos que revisar, seguramente tú que eres acucioso lo vas a hacer, el discurso de Sagasti. Una de las cosas que a mí me llamó la atención, es un discurso que fue correcto, porque el señor no es gran orador, es un expositor, leyó seguramente un conglomerado de buenas intenciones, porque además el señor ha leído muchos planes de gobierno, pero en un determinado momento dice, nosotros pretendemos darle al país una manera de gobernar, en una manera de cómo se deben hacer las cosas. Y muchos de ellos son, en el marco teórico, muy buenos investigadores y expositores. Pero eso no es su función. No vaya a ser que ellos vengan con la idea de que el Perú sepa cuál es el ideario de Sagasti. Sagasti no es más que un encargado de 5 meses. Eso ahí es elemental. Si no, te voy a poner un ejemplo. La señora Macetti. Es público, consensual, a nivel mundial, no digo en la interna doméstica, que el Perú tiene el peor desempeño pandémico del mundo, la mayor cantidad de muertos per cápita, y que además en el mundo ha iniciado una nueva ola. Pero en lo económico también tenemos un manejo desastroso, pero él ha puesto ahí a un Waldo Mendoza que sí me da confianza. Por ejemplo, él ha estado presidiendo o integrando el Consejo Fiscal, es una persona seria, cree en el modelo económico en primer lugar, cree en el modelo económico e inclusive es opuesto a cualquier cambio radical del modelo económico. Entonces, esa persona sí te da confianza, ¿te das cuenta? O sea, eso sí corresponde a lo que es el compromiso de Sagasti. Porque yo lo que he tratado es de encontrar la esencia de ese mensaje de Sagasti. Y la esencia es de que tenemos que ir en un gobierno de 8 meses, no tenemos más tiempo, ¿no?, a superar los problemas sanitarios, a superar los problemas económicos y a ordenar este gobierno, ¿no? Hay mucho dispendio económico también, ¿no? Si tú sacas un listado de las consultorías inútiles, no digo de las útiles, si sacas un listado de empleo inútil, no de los útiles, tienes un dispendio también tremendo. Entonces, cuando Francisco Sagasti nos advierte de que tenemos que endeudarnos por 30.000 millones de soles, oye, también echemos una mirada cuánto estamos gastando inútilmente. Estamos botando mucha plata mientras estamos cerrando las puertas a muchas inversiones como las mineras. Uh-huh. A ver, Juan, yo me río, ¿no? Porque yo siempre te digo en broma y en serio que tú me calmas, ¿no? Por la voz que tienes, ¿no? Me haces acordar a mi viejo con todo respeto. Ayer mi mamá me decía, este señor parece bien tranquilo, ¿no? Mi mamá tiene 83 años, no puede ser tu tía Norma, ¿no? Pero lo que tú has dicho, Juan, es de absoluto sentido común. Si llega la señora de Juan Paredes y le dice, Juancito, nos hemos quedado con menos plata y tenemos más gastos, hay un hueco en la casa de los Paredes Castro. ¿Tú qué le vas a alegar a tu señora? Entonces, ha venido el señor Sagasti, lo primero, antes de ser presidente, dijo, hay un hueco, nos tenemos que endeudar cuando menos por 30.000 millones de soles. Ha caído el PBI y ha puesto en la cartera de Economía a un señor que se llama Waldo Mendoza, cuya última chamba, para poner así en su currículum, es presidente del Consejo Fiscal. O sea, justo el tema. ¿Me entiendes? Y teníamos la desgracia de tener antes a la señorita María Antonieta Alba, que se ha desempeñado, no sé si con suceso, en su momento, en la división de presupuesto del MEF, y mira el hueco que nos ha dejado. Entonces, ¿vamos a seguir en lo mismo? No, pero yo creo que Waldo tiene que ser coherente con lo que ha dicho o en lo que cree como lo ha dicho y lo ha expresado como presidente del Consejo Fiscal. Él ha expresado toditito los errores precisamente de Tony Alba, ¿no? Cómo se ha manejado. Entonces, si ahí hay errores, hay que enmendarlos, pues, ¿no? Yo creo que él ha sido crítico en eso. Pero, a ver, Juan, ojo que comenzamos a Tony Alba. Con lo de la salud. La señorita Tony Alba debe ser muy buena gente. No estoy discutiendo acá las personas. Pilar Macetti yo la veo y me da la impresión que es una buena señora. Pero lo ha hecho pésimo. No es que lo ha hecho mal. Lo ha hecho pésimo. Y una de las cosas que uno tiene que entender en la vida, Juan, es que si tú tienes una enfermedad, tienes que tener diagnóstico para que el médico, quien sea, te cure. Hasta un chamán te pregunta qué tienes. Entonces, ¿cómo es posible que a la señora se le renueve la confianza? Y espero que la señora Bermúdez lo primero que haga es decir, bueno, señores, vamos a sincerar cifras. Vamos a ver los principales errores que se cometieron fueron A, B y C. A, moleculares.
B, equipos de protección personal. C, camas UCI. D, planta de oxígeno. E, respiradores. Si no tenemos esa lista de lavandería que es tan básica, Juan. Y nuestros problemas están en la gestión, Felipe, en la gestión. Y la gestión comienza por los ministros. Son los ministros los grandes gerentes de este país. Para manejar solamente tejidos burocráticos y responder a sus propias premisas o agendas, estamos perdidos, pues. Los ministros de Vizcarra prácticamente no se les veía gestionando, se les veía integrando prácticamente, casi ritualmente, una coreografía que era la coreografía del señor Vizcarra. Mira. Pero no se les veía gestionando, o sea, presentando resultados. Mira, yo no te voy a aburrir, ¿no? Pero escuchaba a Dítil Columbus y puse las declaraciones diciendo: qué bien que me cae a mí Pilar, Pilar es una buena persona, Pilar es así, Pilar es así. Se refería a la señora Macetti en primera persona, es mi amiga. Pero no se trata de amiguismo, Juan. De repente el mejor amigo del colegio, padrino de tu hijo mayor y chochera de Juan Paredes Castro, nunca lo has puesto a trabajar en el comercio. O sea, desgraciadamente así es la vida. Mi mejor amigo no viene acá, mi mejor amigo es un capo en logística, no tiene nada que hacer acá. ¿Me entiendes? O sea, ese es el gran problema. El Estado debiera ser altamente competitivo de cara incluso al sector privado. Es decir, como ministro yo de Energía y Minas, yo soy mucho más capo que cualquier otro gerente de una mina. Te voy a poner dos ejemplos, ¿ya? Mira, me hablan del señor ministro Cuenca, ¿ya? Que es el ministro de Educación, ¿ya? Ya. El señor es investigador, o sea, sabe más que tú y que yo de investigación. Pero a mí me gustaría que la primera pregunta responda el señor es: ¿cómo es posible, usted que tanto sabe, que alguien haya dictaminado en el gobierno anterior, el señor Benavides, o no sé qué genio, que todos los niños del Perú van a pasar de año, inclusive si no han tenido clases, ni siquiera virtuales? Es decir, los niños de la Amazonía, de las alturas del Perú, los niños de los colegios más necesitados a los que nunca le llegó la tablet, ya dictaminaron que van a pasar de año. ¿Por qué? Porque sí. Y la misma indignación de la gente que dice que le van a regalar el bachillerato al hijo de Juan Paredes Castro, no cuestiona eso. ¿Eso no te parece que es lo primero que tiene que hacer el señor, al margen de que sea anticatólico y no quiera la religión? ¿No es esa la prioridad uno del Ministerio de Educación? Oye, ahí en educación han puesto un ejército de muchachitos, a un ejército de chiquillos recién egresados de universidades, incluso con especialidades de administración, economía, los han esparcido por todo el país para evaluar y hacer seguimientos del dictado, cómo se dictan clases en las aulas, ¿no? Y con sueldos espectaculares. Cuando lo que no se sigue pagando, digamos, miserablemente, es a los propios maestros de aula, pero tienes a sus evaluadores, ¿no?, que saben menos que ellos o que no son de la especialidad, Juan, ganando muy buenos sueldos. Pero hay una especie de acomodo en educación a ciertas premisas de corrección de cómo deben ser las cosas, pero seguimos teniendo a miles de niños sentados sobre adobes y en aulas precarias. Te pongo un ejemplo, Juan. Sin señal de internet, y se está hablando ahora de deserción. No hay deserción, hay abandono del Estado a los niños. No hay deserción. Obvio, sí. A ver, ¿qué deserción va a tener un chico que le habían cerrado la puerta de su casa, que no podía ir al colegio, como es obvio? Y cuando dijeron lleva clases virtuales, el chiquito dijo, pero si yo no tengo tablet. La mamá llamó al colegio, fue caminando, estamos hablando del mundo pobre, ¿no? No estamos hablando de San Isidro, San Borja. La mamá fue al colegio, tocó la puerta, salió el profesor y dijo, no señora, no hay tablets. Y se fue en abril de este año. O sea, ¿a ese chiquito le vas a decir que es un desertor? No. Por eso. Pero ayer, cuando escuchaba yo en entrevistas a los que probablemente iban a ser los candidatos a ocupar la cartera de educación, todos decían de que tenemos una estadística de deserción de cuánto. Acá no hay deserción, acá hay abandono del Estado, abandono del Ministerio de Educación a miles de niños que sencillamente no pueden ir a clases porque
¿qué clase virtual van a tener si no tienen ningún sistema de internet, ni de señal, ni nada por el estilo? Y otra cosa es, como te dije, los temas declarativos. A ver, Juan, tú eres de provincia, yo soy de provincia, no hay que ser ni capitalino ni provinciano para darse cuenta que en el mundo del agro, uno de los principales problemas es la escala. Es decir, las empresas agroindustriales grandes y con capital y con tecnología tienen, por supuesto, mejor índice de productividad. Y un problema que lo sabe de memoria Juan Paredes Castro, que no está ligado a la agricultura, es el minifundio. Y entre el minifundio hay gente que tiene un topo, 2 topos, 3 topos, 4 topos, y entre un topo la tercera parte de 1 hectárea. Y jura el ministro de Agricultura y Riego, Federico Tenorio, y jura por los pequeños agricultores y los que tienen agricultura familiar. Entonces yo te pregunto, en 4 meses que va a tener, 5 meses que va a tener el señor, porque no es un gobierno de 8, una vez que termina la segunda vuelta ya no eres ministro, Juan, eso lo sabe todo el mundo. Entonces, ¿qué va a hacer ese señor? Por el minifundio y por la economía de las familias, muy declarativo, muy bonito, en 5 meses. Claro, es que muchos se están confundiendo, o los están llamando a gobernar un sector, o lo están llamando a hacer un estudio sobre el sector, ¿no? Porque la ministra de Vivienda también, yo lo primero que pregunto, bueno, ¿y quién es? No ha hecho un estudio urbano sobre el Callao. Bueno, está bien, pues nadie los está llamando para hacer nuevos estudios, los estamos llamando para gestionar. Y el principal problema del Ministerio de Vivienda es asegurarnos el problema del agua. Es un ministerio no solamente de vivienda y de urbanificación, es un ministerio de saneamiento y que tiene que ver con el agua. Porque el agua tiene que ver con el coronavirus, ¿no es cierto? Así es. Y no, entonces, a la gente tú le recomiendas a lavarse 5 veces al día o 10 veces al día las manos y no tiene agua. Estamos viendo la carestía del agua en las grandes zonas, digamos, pobres de Lima. Entonces acá tenemos que tener un problema de gestión. Por eso es que cuando tu pregunta inicial tiene que ver con el gabinete, lo primero que he pensado yo es en la gestión, y coincido contigo que es la gestión que hay que madurar y desarrollar recientemente de aquí a 8 meses. Y mira, voy a poner otro ejemplo, el señor Vargas. El señor Vargas es el nuevo ministro del Interior, pero ya tiene experiencia en el Pleno, ha sido viceministro del señor Basombrío. Bueno, sí, digo que tiene experiencia, sí lo conozco. Sí. Correcto, entonces yo también lo conozco y tal. ¿Cuál es la principal prioridad del señor Vargas? Es la seguridad interna del Perú. Él ha sido ministro, precisamente viceministro del Interior, en todo el tema del orden público, ¿no? Que es el que distribuye las unidades y tal. Y ahorita tenemos un problema muy grande. Hay un psicosocial que ataca la dignidad de los policías diciéndole que son asesinos cuando ellos hacen el uso legítimo de la fuerza. Hasta el presidente ha pedido disculpas por lo que ha pasado con los 2 muchachos Brian e Inti, que nadie sabe realmente lo que ha pasado hasta el momento a ciencia cierta. Y hay una comisión del Congreso que quiere llevar al banquillo a los otros señores que hicieron esto. Y hay una acusación de la fiscal de la Nación en ciernes del exministro Rodríguez. Entonces, lo primero que tiene que hacer este señor es parar la mano y decir, espérense un momentito, esto está en investigación. Acá no se sabe si la policía lo sabe. Él tiene que sacar la cara por su institución, porque si no, no le van a obedecer los policías. Pero además, la Defensoría del Pueblo acaba de emitir un comunicado, Juan, donde dice ya no hay un desaparecido más y hay un caso extraño del señor Araujo. Por eso te pregunto, ¿cuál crees tú que tendría que ser la agenda del nuevo ministro del Interior para hoy? Bueno, ahora Rubén Vargas debe estar viendo las cosas por un momento de cabeza y por un momento de pie, porque las encuestas hasta poco tiempo antes, a lo que apuntaban las cifras mayores que tú podías leer en las encuestas, era que uno de los primeros problemas del país, junto con la corrupción, es la inseguridad ciudadana, ¿no? Y la seguridad ciudadana está muy vinculada a la actividad, a la labor y a los objetivos de la Policía Nacional. Entonces ahora se han invertido un poco los papeles. Entonces si Urresti era muy popular por prometer y
ser una especie de símbolo de lo que debe ser una seguridad, ahora ya no va a tener terreno electoral por el cual correr, porque ahora precisamente lo que te están proponiendo es que la seguridad no tenga a los policías adelante. Es muy serio lo que está pasando y explico por qué. Porque como estamos en un ambiente levantisco, de los muchachos que, reitero, la legítima protesta de 95 es malograda por 5. Pero estamos con gente que quiere paro agrario, gente que quiere paro pesquero. Están los lentejeros de Pepe Julio, los lentejeros del MRTA. Y este es Hernán Tauro, que es un actor político al que todo el mundo ningunea. ¿No es cierto? Entonces, el día de mañana, que se le ocurra a cualquier persona, voy a poner un ejemplo, y te lo abro como pregunta también, el señor Carlos Herrera Descalzi. El señor Carlos Herrera Descalzi, el ingeniero, es una persona hipercapacitada y respetada por tirios y troyanos. Resulta que tenemos una señora en el Congreso, la presidenta del Congreso, que es abiertamente antiminera, y está en su derecho. Y tenemos un ministro de... Bueno, pero me dicen que fue a juramentar y no lo dejaron juramentar. Pero entonces, ¿por qué? O sea, a ver, es lo que te quiero decir. Si el señor juramenta... Será cierto, a mí no me consta. A mí tampoco, pero por eso digo, vamos a decir que juramenta el señor OK. Y el señor lo que dice, y siempre ha dicho, que la minería es perfectamente compatible con la ecología, pero viene gente decimonónica y se le plantan para frenar las bambas, por decir, que a cada rato pasa, ¿no? ¿Qué va a hacer el señor Rubén Vargas? Bueno, mira, hay excesos que puede cometer la policía como pueden cometer los militares en su función. Esos son excesos individuales, como ha ocurrido también en los Estados Unidos, pero no puedes desprestigiar en términos generales a la institución policial, no, ni barrer el piso con ella tampoco, peor todavía, ¿no? Ese es el problema. ¿Sabes lo que pasa? Es que esa es la oclocracia. O sea, el gobierno del atarantamiento, del que yo grito más que Juan Paredes, yo alego más que Juan Paredes porque soy 50 que gritan, y no es así, Fuente Ovejuna, todos a una. O sea, eso está en la historia de la literatura mundial. No, pues ya no podemos seguir viviendo del linchamiento, de la persecución y de la descalificación de las personas, ¿no? Tenemos que respetarnos como ciudadanos, saber entender al otro, respetar al otro y respetar sobre todo sus opiniones, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de Beto Ortiz, me solidarizo con él, no puede ser víctima de un linchamiento solo por sus opiniones, porque yo no conozco a Beto Ortiz cargando un arma o siendo positivo en términos materiales, físicos, contra alguien. Tiene opiniones y eso es todo, como en toda sociedad. Una sociedad democrática vive de la visión plural de sus opiniones. Pero perdón, Juan, a ver, tú que eres seguidor de todos los programas informativos, y corrígeme ahorita si yo me equivoco, el único medio de comunicación, y acá el burro por delante, especialmente con Batters y PBO, hemos insistido recalcitrantemente en sincerar las cifras de los muertos del SINADEF, que son el triple que lo que acepte el gobierno. El único programa de televisión que recalcitrantemente dijo desde el principio que no servían las pruebas rápidas ha sido el de este humilde servidor. Y nosotros, además, hemos sido unas personas preocupadas por la muerte de 50.000 personas que están siendo ocultadas, todo el Estadio Nacional con gente afuera muerta. Este canal, este programa, dice que fue de la gente muerta, que 14 muchachos, que puede haber sido un nieto tuyo, Juan, una hija tuya, en Tomás Restobar de Los Olivos. Eso, todo lo cayó. Y lo quieren fusilar a Beto Ortiz y fusilar a Willax. Pero te imaginas, Philip, vivir en una sociedad donde tengas información solo oficial o de un solo lado o una información de una sola línea, monocorde, y con el ocultamiento de todo lo que puede estar pasando en el otro lado y nadie puede estarlo sabiendo? La sociedad tiene derecho a estar no solo bien informada, sino entendiendo por qué razones y debido a qué un gobierno decide esto o aquello.
a la sociedad no la puedes privar de su derecho a estar bien informada y a saber cómo se conducen sus asuntos. Y para eso necesitamos información desde los ángulos más diversos. Pero por supuesto, además, por último, ¿no? Si alguien me dice a mí que hay en el mundo un país que ha salido del coronavirus o ha tratado de salir del coronavirus, Taiwán, Israel, Japón, falseando cifras de muertos y sin pruebas moleculares, quiero que alguien científicamente hablando me calle la boca. No que vengan 30 tuiteritos. Juan, claro, millones de personas ven nuestros programas. Yo tengo mucho más rating. Yo nomás, Philip Quaker en Combaters, mucho más rating que RPP y Canal N juntos. Y ya, si le sumamos el rating de Judy, más el Facebook, el Twitter, el YouTube, lo fusilo. El debate, la polémica, en el terreno científico, en el terreno periodístico, en el terreno político, tiene que ser muy saludable en todos los momentos, En los de crisis, por supuesto, mucho más. Lo que está pasando con el acallamiento de la prensa es simplemente algo que ni siquiera se le ocurrió hacer Montesinos. Ni a Montesinos se le ocurrió. Porque por último, maniqueamente, tienes una coartada, pues. Tienes a los chiquitos que criticaban a Fujimori, tenías a Hildebrand, tenías a Beto Ortiz, porque hay que recordar que los mismos corifeos de estos señores han sido los que leen el teleprompter a Montesinos. Pero ese tipo, lo que estamos conversando... Bueno, es la intolerancia, pues. Es la intolerancia, sencillamente no aceptas, ¿no? No, y además, Juan, no puede ser posible que se juzgue y se prejuzgue abiertamente en medios y digan, la policía ya mató, ya mataron, son los asesinos, mis disculpas, next. No es así. Porque entonces, como juzgas a los policías, juzgarás a los médicos. No tiene razón el cuerpo médico, tiene razón la Molinelli, tiene razón la señora Macetti, y vamos para adelante. El que se va a morir es el médico. Y ahora resulta que los fiscales ya actúan también, ya resolutiva y coercitivamente, con los partidos o las candidaturas que ya están en carrera, en una elección ya convocada. Yo no tengo nada que ver con el fujimorismo, pero me apena que la Fiscalía y que el Poder Judicial ya estén actuando sobre la carrera electoral en marcha contra las instituciones que tienen que ver con la contienda electoral. Discúlpame, no solamente la Fiscalía no quiere que Keiko sea candidata, hay otro problemita, apareció Julio Guzmán, cuyo partido él se jacta que está encabezando la transición. Él ha dicho que él ha sido el que ha decidido que Sagasti vaya. Y después dijo que si Sagasti iba tenía que regresar Vizcarra. Y ahora él dice que quiere ser candidato pese a que se ha quedado sin lista porque está Rengo, porque Sagasti, que era el segundo vicepresidente de su fórmula, no está. Y no tiene cómo subsanar eso frente a la ONPE, Oficina Nacional de Procesos Electorales. Entonces, lo más probable es que ese señor no pueda ser candidato y eso lo termine viendo en una tacha del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Tú te imaginas que eso pasa con el presidente diciendo que lo ha puesto a Sagasti? Por eso te digo, pero eso es opinión y digamos decisión de las instituciones electorales competentes que tienen que ver estrictamente con la marcha del proceso electoral. Si Fuerza Popular y la señora Keiko Fujimori tienen problemas con la OMPE o el Jurado Nacional de Elecciones, bueno, eso se ve mucho más normal que los fiscales y el Poder Judicial estén encima de ellos para impedirles su candidatura, ¿no? Esa es otra cosa. Eso ya es otra cosa. Ahí sí hay ya una persecución política, ¿no? Y además, si es por recibir fondos, ¿cierto? Si es por recibir fondos de Odebrecht, el tema del lavado de activos, bueno, Lourdes Flores tiene el mismo problema. Castañeda tiene el mismo problema, y por ende lo tendría Renovación Nacional porque han heredado a Castañeda. El mismo problema lo tendría el propio Julio Guzmán, que tiene una acusación de haber recibido $400.000 de Odebrecht. El APRA está en lo mismo. Pero en ese caso, Philip, ya tendrías que haber tenido una acusación, ya tenías que haber formulado incluso una sentencia, ¿no? Pero ninguna de esas cosas existen, solo hay una investigación. Y por una investigación tú no puedes parar
ni a un partido político, ni a una candidatura, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque estamos llevando los malos ejemplos de Chile y de Venezuela en muchísimas cosas. Ya quieren meter cambio constitucional en la elección. No es pues de ninguna manera en un momento convulsionado, ¿no es cierto?, con la gente absolutamente desinformada, uno puede meter a la mala un cambio constitucional cuando el 99% de los periodistas nunca han leído la Constitución ni saben para qué sirve. Y los periodistas son los que le desinforman a la gente que tampoco sabe para qué sirve la Constitución. Yo quisiera que muchos de los que plantean cambios constitucionales se dedicaran más bien a demandar una mejor gestión en el país de quienes manejan los asuntos de gobierno y Estado. Estamos como estamos porque no se manejan bien los asuntos de Estado, porque a cualquiera se le nombra en un puesto donde para exigir resultados necesita tener a la mejor persona nombrada adecuadamente en ese cargo, ¿no es cierto? Pero por supuesto, a ver, ¿a quién nombras de la mejor manera adecuada en tal cargo? Si tú quieres una cocinera para tu casa, tú preguntas cuánto tiempo cocinando, cuánto tipo de cocina manejas, si la china, la peruana, la criolla. Si tú quieres un guachimán, tiene que saber cuidar. Si tú quieres un jardinero, tiene que saber de botánica, alguito, ¿no es cierto? Acá lo que está haciendo la clase política estamos yendo a una elección en donde de Rancancán nadie puede ser reelecto. Entonces, todos los nuevos congresistas que vienen, todos, o son primerizos, ¿no es cierto?, o han sido congresistas hace 10 años. Entonces, el sentido común nos dice que esos van a ser de los 130 congresistas, 120 señores que nunca en su vida han entrado a la Plaza Bolívar. Pero, Philip, nosotros no somos Inglaterra ni Suiza, donde las cosas sí están hechas y donde cualquier nombramiento equivocado mayormente no va a causar daño alguno. Estamos un país en el que hay que revertir todo. No tenemos infraestructura vial, no tenemos un sistema sanitario bien montado, no tenemos un sistema educativo bien hecho y al alcance de las grandes mayorías. Tenemos que revertir todo. Entonces, como tienes que revertir todo, tienes que tener a campeones de gestión. Tienes que tener, ¿qué te digo?, a 40 Carlos Newhouse, ¿no? Ya, tienes que tener así. A ver, ¿sabes por qué a Neuhaus le fue bien? Gente con gerencia y resultados. A ver, ¿sabes por qué a Carlos Neuhaus le fue bien? Yo te voy a decir las 3 razones por las cuales a Neuhaus le fue bien. Él tenía experiencia haciendo centros comerciales, lo que había hecho, era un hacedor, era un ejecutivo. Esa era la gracia de Carlos Neuhaus, primer punto. Segundo punto, se optó por un sistema bien sencillito, un sistema en donde tú encomiendas y tercerizas la gestión del evento que tú conduces. Se contrató a ingleses, cobraron lo que cobraron, se giraron los cheques y los ingleses organizaron, ¿no es cierto? Y como tuvo que mandar a hacer, mandó a hacer, ¿correcto? Pero la tercera razón por la cual le fue bien es porque toda la prensa del Perú ha recibido ingente cantidad de fondos como para que cualquier problema que haya tenido el señor no se le critique. Ejemplo, dejó de hacer como 30 y tantas obras. Y salió por televisión, en todos los canales de televisión, un evento muy bien hecho, muy bonito, muy bien presentado, donde los chicos fueron el ejemplo de lo que se tiene que tratar de hacer con el deporte. Esas fueron las 3 razones por las que le fue bien a Neuhaus. Pero la primera es porque era ejecutor, la segunda es porque pudo tercerizar. Eso no se puede hacer ahora en ningún ministerio. Porque si tú eres un teórico, tú no puedes tercerizar hacer las elecciones, tú no puedes tercerizar la lucha con el coronavirus y tú no puedes tercerizar la seguridad ciudadana. Y vas a tener a todos los medios con la gente de la calle pidiendo cambio. Pero enteramente, Philip, no estás privado de poder hacer una buena gestión si tú estás preparado para ello. Claro. ¿Ah? Por supuesto. Pero no, pues, tú preguntas, oye, ¿quién es el encargado de transportes y comunicaciones que me va a revertir todo el déficit de infraestructura que tiene el país en puertos, aeropuertos, carreteras y telecomunicaciones, porque nuestra señal de internet está hasta el 100. ¿Quién es el nuevo ministro? Bueno, ahora lo que yo sé es que es el que ha sido jefe de gabinete del hombre de confianza de Vizcarra, Trujillo, ¿no? Uh-huh. ¿No? Entonces, pues,
no tienes visión para poder escoger, Y además, ¿qué va a hacer en 5 meses? O sea, todos han entrado ahí para 5. Mira, se acaba la segunda vuelta y se acabó el gobierno. Y eso lo sabe todo el mundo. Por eso no estamos en un país donde tenemos las cosas hechas, estamos en un país donde no tenemos cosas hechas y necesitamos hacer cosas. Entonces, para hacer cosas necesitas tener escogida la mejor gente, pero para eso, no la mejor gente para hacer estudios y diagnósticos, para que te tengan que repetir lo mismo que enseñan en las universidades, ¿no? Pues. Sí, pues. Juan, ha sido como siempre muy amable y muy tranquilo para variar. Gracias, Juan. Bueno, Philip, un abrazo y que te vaya bien. Hasta luego. ¿Ok? Hay gente que sale por viejo y por diablo. Este señor sabe, pues, por viejo. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro @PBO Digital vía Twitter.